Sí, gloria a Dios, de verdad que el Señor es bueno, amén. Les decía el precio que debemos pagar. Hay un precio a pagar, podemos sentarnos, gloria al Señor. Hay un precio, hermanos. Y posiblemente existen muchas personas en el mundo, ¿verdad? Que pues quieren seguir a Cristo, pero quieren seguir a Cristo a la forma de ellos. Quieren que Dios se acomode al estilo de vida de cada uno de ellos. Amén. Y no pues ellos pagar el precio que debemos pagar nosotros, los hijos y las hijas de Dios, para seguir verdaderamente a Cristo como se debe seguir. Ellos ven en el mundo las cosas que les agradan y quieren estar en el mundo y quieren estar también en las cosas de Dios. Y esto es porque no valoran verdaderamente el precio que fue pagado o el precio que fue pagado por nuestra salvación allá en la cruz del Calvario. No han entendido realmente qué fue ese sacrificio, cuánto costó ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho una vez y para siempre. Entonces, por así decirlo, se ponen a jugar con las cosas de Dios y toman esto a lo liviano. Quiero las cosas de Dios, pero también me gustan las cosas del mundo, entonces ando con un pie acá y otro pie allá. Y de verdad que esto no puede ser así. Se acomodan al mundo y se acomodan a las cosas de Dios. Y estamos viviendo en un tiempo un poco difícil, donde se está levantando una generación, y hablando de una generación cristiana, ¿verdad? No del mundo, ¿verdad? Se está levantando una generación cristiana que es tolerante a cualquier conducta, a cualquier forma de vida. Y se vuelven muy livianos. Y no quieren pesar las cosas de Dios con las cosas del mundo, porque ya están revolviendo las cosas de Dios con las cosas del mundo, y a todo le llaman ya bueno. Mira, es que ese es muy religioso. Cuando ustedes, por un ejemplo, juzga, porque sí, la verdad, nosotros los hijos de Dios estamos llamados a juzgar ciertas partes y muchas partes de la vida, de la conducta del ser humano, y juzga, dice, mira, ¿por qué esa persona este hombre anda con un hombre? Y esa mujer anda con una mujer. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Como pareja. Y entonces ahí vienen y dicen, pero es que usted no tolera eso. Nosotros los hijos y las hijas de Dios honestamente no estamos para tolerar el pecado. Amén. Y entonces se está levantando una generación que es tolerante a todas estas cosas y es por vivir una vida liviana, una cristiandad tibia, porque esa es la verdad, eso es lo que se está viviendo. Una cristiandad a medias. Y lo que quiere es agradar al mundo y a la vez agradar a Dios. Y el Señor nos enseña en la palabra, dice que no podemos servir a dos señores. Porque o agradamos a uno y aborrecemos al otro. Se le vamos a quedar bien solamente a uno de los dos. No podemos servir a dos señores. Y también nos dice que no puede, de una fuente, hace la comparación de una fuente y nos dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. O sale salada o sale dulce. Pero no funciona así como hoy en día se está viendo. Se está levantando una generación tolerante al pecado. Y vemos cómo hay ministros sirviendo en adulterio, sirviendo en fornicación, sirviendo. Hay homosexuales sirviendo en las iglesias, que se paran al frente y predican. Y son pastores de iglesias. Y esto es algo indignante, esto es algo horrible, esto es de terror. Esto no puede ser así. Pero desgraciadamente son tiempos que los estamos viendo. Y vemos cómo dicen que no, es que Dios es amor. Pero no dicen la otra parte, ¿verdad? Que también es fuego consumidor, ¿verdad? Porque el Señor nos pide a nosotros vivir en santidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, de no envolvernos, de no revolvernos con el mundo. Amén. Porque el Señor nos dijo que estamos en el mundo, pero que usted y yo no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ciudadanía celestial. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Y quiero pues que leamos la palabra de Dios en Marcos capítulo 8, versículo 34. Amén. Dice el Señor así en su palabra, Marcos capítulo 8, versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Entonces, para seguir a Cristo, hermanos, nosotros tenemos que negarnos primeramente a nosotros mismos. Lo que les decía, hay mucha gente que quiere seguir a Cristo, pero a su forma, a conveniencia, a lo que a mí me sirve. No quiere negarse a sí mismos. Entonces, el negarnos a nosotros mismos tiene mucho que ver con los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que mis ojos están mirando? ¿Realmente estoy mirando lo que a Dios le agrada con mis ojos? ¿Estoy usando esta vista que Dios me dio y estoy viendo cosas que a Dios le agradan? A mí me gustó mucho cuando leí el libro de Job hace años, la primera vez que lo leí, ni recuerdo, hace muchos años, y yo recuerdo que de ahí marcó en mí que Job había hecho un pacto con Dios con los ojos, y le dijo que él no había visto a ninguna mujer con deseo, afuera de su esposa, ¿verdad? Porque claro está que tuvo familia, pero él no había pecado con sus ojos. Él no pecó con sus ojos. Entonces, hermanos, es algo que es muy lindo. O sea, nosotros tenemos que cuidar nuestra vista. ¿Dónde ponemos nuestra vista? ¿Qué es lo que le estamos metiendo al corazón a través de la vista? Porque con la vista también se peca. Amén. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es así? Negarnos, entonces eso tiene que ver con negarnos. Después, la carne. Esta carne pide cosas que el espíritu no necesita, que no pide. La carne es contra el espíritu, es la lucha más grande que nosotros tenemos. Hacer morir los deseos de la carne en nosotros. La carne nos llama a cosas que nos apartan de Dios. Y lo sabemos, hay muchas cosas que la carne nos pide, que sabemos que lo que quieren es alejarnos de Dios. La vanagloria de esta vida. Hay mucho cristiano, mucho hijo e hija de Dios que está sirviéndole a Dios para vanagloria propia. Que levantó un ministerio para él, no para Dios. Y que el ensalzado y el exaltado es él. Y lo vemos. Hay mucho cristiano que vive de esa forma. Pero el Señor nos dice a nosotros que el que quiere ir en pos de Él, que el que quiere seguirle, tiene que negarse a sí mismo, a todas estas cosas. Y eso posiblemente es muy difícil, pero sí se puede con la ayuda de Dios. Y acá lo compara con una cruz, con una carga. Pero sí se puede. Jesús llevó esa cruz por nosotros en el Gólgota. Jesús la llevó por nosotros. Y usted y yo, agarrados de la mano de Él, usted y yo podemos también con nuestra cruz. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios. Porque vuestros pecados os han sido perdonados. Nosotros fuimos ya perdonados por Cristo, porque Él verdaderamente a nosotros nos amó. Y nos amó de tal forma que dio su vida por nuestros pecados. ¿Por qué volver al mundo o por qué desear las cosas del mundo? ¿Por qué querer lo que el mundo ofrece y no lo que Dios nos ofrece? Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, todo lo que el mundo le ofrece o lo que le vaya a ofrecer a un hijo de Dios comparado con lo que Dios nos ofrece, es nada. No se puede comparar porque es miles de veces más grande lo que Dios nos ofrece que lo que el mundo nos ofrece. Nada más que las cosas del mundo, como estamos viendo con los ojos carnales, nos deslumbran y nos hacen dejar las cosas eternas, las cosas que sí valen, el esfuerzo, la lucha, la perseverancia, la insistencia. Sí, yo tenemos que ser hombres y mujeres perseverantes, que insistan día a día en vivir agradando a Dios. Pero como estamos viendo muchas veces con los ojos carnales, nos alejamos de lo que realmente
vale el esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer. No podría decir la pena porque no es ninguna pena servirle a Dios. Es una gran bendición lo que usted y yo tenemos con servirle a Dios y buscar de Dios día con día. Primera de Juan capítulo 2, 17 dice, y el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos que tomar esa decisión nosotros. Si queremos realmente vivir eternamente, tenemos que vivir bajo la santa y perfecta voluntad de Dios. Y para saber cuál es la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que escudriñar las Escrituras, comer Biblia, orar, buscar de Dios en oración, decirle, aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Hablar con Dios, tener una relación con Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer día a día. Realmente perseverar en el Señor. El mundo nos ofrece deseos temporales, cosas que pasan. La flor de un día es lo del mundo. ¿Han visto ustedes la flor de un día? En la casa, en la salida de la casa de nosotros, había un lirio, porque lo arranqué a pura pala. Era un lirio como este tamaño, era enorme. Yo no sé si Humberto lo recuerda, era un lirio enorme, enorme, que estaba en la cerca. Era enorme. Era algo grande, grande, un lirio. Y echaba, no sé, 50, 60, 70 ramos, tal vez más, de ramos de flores. Pero, ¿saben por qué lo arranqué? Porque duraba un día. Solo un día duraba. Nacía en la mañana y al siguiente día ya estaba jodido. No servía. Entonces no. O sea, lo que el mundo nos ofrece es pasajero. Es pasajero. Es como neblina. Hoy vemos la neblina pasa por acá, que hemos tenido días de mucha neblina, y al ratito vemos la claridad. Así es lo que el mundo ofrece. Es como el humo también, que se desvanece y queda en nada. Pero lo que Dios nos ofrece a nosotros es eterno. Eso es lo que usted y yo tenemos que buscar. Esto es lo que permanece. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y quiere compartir con nosotros la eternidad. Por eso fue que puso eternidad en el corazón del ser humano. Y por eso es que nadie quiere morir. Y por eso la incertidumbre del hombre, ¿qué voy a hacer cuando muera? ¿Qué pasará? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Qué sucederá? Y esa es la incógnita de toda la gente. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? Y por más inteligente o más bruto que sea, el hombre quiere vivir. Nadie quiere morir. Queremos vivir eternamente. Dios puso la eternidad en nosotros, pero Él quiere compartir su eternidad con nosotros también. Quiere que usted y yo vivamos eternamente para alabanza y gloria de su nombre. Ser esos escogidos, ser ese pueblo que va a vivir redimidos por la sangre de Jesús, que va a vivir para alabanza y gloria de Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y nos llama a nosotros a esa vida eterna, pero para obtener esa vida eterna tenemos que vivir en santidad, apartados del mal, alejados de todo pecado. Amén. Entonces la negación también tiene que ver con tomar la decisión de darle el permiso a Dios para que Él sea el que gobierne nuestras vidas y nos transforme. Somos nosotros, está en nosotros. Dios a nosotros nos dio el libre albedrío, la libre decisión. Usted y yo decidimos. Es la libre decisión. Ahora a nosotros que tenemos esa libre decisión, tenemos que coger y doblegarnos delante de Él y decirle, Señor, yo decido entregarte mi vida para que no sea yo, para que no sea mi carne la que me gobierne, sino que seas tú. Somos nosotros, porque Dios no se va a meter, Dios no va a llegar y nos va a desbaratar y se va a meter en nosotros. Él nos hizo, Él nos formó, pero Él quiere que usted y yo nos acerquemos a Él y le demos la autoridad para que Él trabaje, para que Él opere en nosotros. Está en cada uno de nosotros.
Por eso es que vemos gente que crece más que otros, porque ¿qué es lo único que lo que hace la diferencia? Que alguien le dio la decisión y el otro no le dio la decisión a Dios, no le dio el permiso, tomó la decisión de darle a Dios la autoridad y el otro dijo, no, yo me la voy jugando a medias, a como yo pueda. Aquí voy a lo que yo pueda. Entonces Dios opera más en el que realmente le da a él el permiso de trabajar. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 28, nos dice la palabra de Dios. Dice así, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Dios nos llama a todos. Nos da la oportunidad a todos que vayamos a Él y que descansemos en Él, que reposemos en Él, que nos refugiemos en Él, que no luchemos ya más con nuestras fuerzas, sino que le demos a Él la oportunidad de mostrar su gloria sobre nosotros. Y dice el 29, tomad mi yugo sobre vosotros. Y nos dice acá, ahí mismo Jesús, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde de corazón. Hermanos, hay mucho pueblo de Dios que no tiene nada de humildad y nada de mansedumbre, que andan brincando delante de Dios, que tienen enemistades en las iglesias, que van a la iglesia y se congregan, pero el hermano que está a la orilla les cae mal y no le hablan. Esto es algo impresionante, es increíble, pero así funciona. Y esto no puede ser así. El Señor nos llama a ser humildes, a ser mansos. Y el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando vemos a un cristiano cargado, cansado, es porque anda con el yugo de la carne, no le ha permitido al Señor. Pero usted y yo, cuando estamos con la presencia de Dios y le hemos permitido a Dios, por más difícil que la estemos pasando, por más duro que se nos venga el mundo en contra de nosotros, hermanos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar sobre nosotros, va a estar en nosotros y nos va a guardar. Y nos vamos a sentir gozosos en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Cuando Pablo escribió las cartas, su mayoría de cartas fue en la cárcel y decía, gozaos, regocijaos, otra vez os digo gozaos. Alguien que estaba en la cárcel sufriendo. Y decía, gócese. Y así nos dijo el Señor, cuando por mi causa ustedes los vituperen, los persigan, los ultrajen, los maltraten, les hagan lo que sea, los agredan, le digan ofensas, gócesen. Cuando sea por mi causa, gócesen, porque así, de esa misma forma o peor, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, a los que vinieron antes de vosotros, también los persiguieron. No seríamos los únicos, ni somos los primeros, porque nosotros no somos los primeros que somos perseguidos, ni ofendidos, ni agredidos, ni vamos a ser los últimos si Cristo no viene. Porque el Evangelio siempre ha tenido adversidad, porque el Evangelio es la verdad. Y si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que perseverar y no darle orilla al enemigo, no darle lugar al mundo en nosotros. Que nos digan lo que nos digan, que nos hagan lo que nos hagan. Nosotros tenemos que perseverar confiando en aquel que nos llamó, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, es celestial. Y ahí es donde usted y yo vamos a vivir eternamente, si es que perseveramos en Cristo. Pero nos toca perseverar. Hemos empezado una carrera que no la hemos terminado. Toda carrera se termina en la meta nuestra es Cristo. Y la meta no ha venido, que es Cristo, no ha venido. Aquí estamos. Hasta que Él venga o hasta que Él nos llame. Ahí se termina nuestra carrera. Así que hermano y hermana, póngase sobre sus pies en esta noche, vamos a orar y vamos a entregar nuestras vidas a Dios para que sea Dios con su soberana voluntad el que haga en nosotros y que se haga su poderosa voluntad en nuestras vidas. Bendito Dios.